Esta mañana vamos a conversar con el doctor Mauricio Alarcón, importante analista político. Igualmente él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que a propósito, una felicitación, tiene un amplio bagaje para el análisis, ¿no?, en diferentes sectores, la Fundación. Pero antes, permíteme, hay una inquietud de mi querido Mauricio. Escuchemos a los ciudadanos. Muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, mi estimado licenciado. Bueno, yo sé que es para hacer este tipo de denuncias a las 8 de la mañana, pero ya a esta hora no puedo comunicarme. Recuerdo hace unas semanas atrás, yo le llamé a decir que nos cierran las vías, que igual que vivo en la Ciudadela, México. Mis hijos estudian en el Don Calderón, en la Recoleta exactamente. Dejaron de cerrar las vías. Ahora, desde el día martes que otra vez empezó, cerraron absolutamente todo. Se cierran en la altura del Colegio Quito, cierran a la altura hay una escuelita Raquel Verde Soto, que son las entradas para nosotros poder entrar hacia la Maldonado y dejar a nuestros hijos en la escuelita. Y ahora se ponen dos, si el uno pasa al otro, una forma grotesca: retírese señor, retírese, si no le multo. Nos van a dar la vuelta, ahora sí no nos dejen ni siquiera pasar, ni porque le ven a nuestros hijos uniformados ni nada. Nos van a dar una vuelta por la Villa Sora y es un tráfico, en vez de hacer mejor las cosas, caotizan completamente. No sé cuándo. Sí, lo hemos hecho trascendente, ¿no? Pero lamentablemente ya no entendemos cuál es la operatividad que mantiene la Agencia Metropolitana de Tránsito. Porque sí dificulta, incomoda a tanto morador que vive en el sector de la Ciudadela México, que están encerrados prácticamente, y les toca ir a dar la vuelta por la Villaflor. Es larguísimo irse por Anapo y en el tráfico y volver. Es realmente complicado. Vamos a seguir insistiendo en ese aspecto, vamos a seguir insistiendo. Bueno, gracias por la llamada. Mauricio, buenos días, bienvenido. Buen día, Osvaldo, Gustavo, amigos. Doctor. Siempre es grato estar por acá y obviamente gracias por las palabras que mencionaste al inicio. Hace varios meses, a propósito de lo que había venido sucediendo con las movilizaciones, mencionaba acá, y recordarán ustedes, que la única posibilidad de tener un diálogo real con resultados pensando en país es sentando en la mesa a distintos actores cuyas decisiones en torno al diálogo puedan afectar. Y siempre con transparencia, de tal forma que los demás sepamos qué está sucediendo. Uno puede regresar a ver lo que ha sido este proceso y llegar a la conclusión de que ninguno de estos dos elementos básicos, a propósito de lo que mencionabas, Osvaldo, se ha cumplido. ¿Cuántos otros el diálogo sectores, no ha sido amplio? Pero ¿cuántos otros sectores, por citar un caso, no son afectados por los subsidios? ¿Dónde están? Mira que han tenido que hacer un proceso paralelo con los transportistas para equilibrar un tanto la balanza y salir en una rueda de prensa con dirigentes de la transportación a decir, miren, aquí estamos, y pues ellos sí tienen esperanza en que todo salga bien y ellos no van a paralizar el país. O en su defecto que nos enteremos, los que tenemos redes sociales, a través de comunicados que lanza la conferencia episcopal, cuáles han sido de manera bastante sucinta, detallada y clara los puntos de acuerdo y de desacuerdo en cada una de las mesas. Ya no se trata siquiera de decir, uy, es que la comunicación del gobierno está fallando, se trata de elementos básicos de un proceso tan importante como este, que debe rendirle cuentas a la ciudadanía, como digo, cuando las decisiones que se toman no afectan solo a aquellos que están sentados, sino a todos de manera general. En todo caso, este proceso de diálogo, en vez de cerrar una brecha, en este caso con el sector indígena, de pronto va a dejar situaciones abiertas. Y con un gobierno de una fragilidad extrema. Mira que siguen presentando a los ecuatorianos cifras de credibilidad y de confianza del Ejecutivo, del Presidente de la República, y son números complejos. Son números son preocupantes, en este caso. Que a estas alturas del partido estamos hablando que ni siquiera es año y medio de gobierno, teniendo 2 años y medio por delante. Puede decir, bueno, vamos bien o aún hay posibilidades. Y no es cuestión de que también, como sucedió hace pocas horas en una entrevista,
en palabras textuales se diga valen pito las encuestas, porque las encuestas, los estudios de opinión, son precisamente esos monitores del sentir del ciudadano, que deberían ser al menos referencia y orientación para la toma de decisiones. Y casi todas coinciden, ¿no?, con este pesimismo que existe en los ecuatorianos para lo que se viene en el futuro, para lo que va a terminar este año y para el próximo año. Las cosas van a estar más complicadas. Pero es que no nos vengan a presentar incluso cifras que no corresponden con la realidad, o que no nos vengan a decir que, por ejemplo, en aquellas provincias donde el estado de excepción aún está vigente, la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ha dado resultados. ¿Qué estamos viendo en la provincia del Guayas con este sistema de vacunas? En el que si tú tienes un negocio y no pagas para que el estado paralelo te dé seguridad, aparecen de pronto y te pegan un tiro en la cabeza. Eso se comunicaba hoy en los noticieros comunitarios de los principales canales de televisión. Que continúa esto y es cuestión no de hoy y el caso pasado la semana anterior. Son 2, 3 casos diarios. Y que nos vengan a decir que la situación está bajo control y que el estado de excepción ha dado resultados, o nos creen muy idiotas, o alguien le está mintiendo al presidente y a su entorno. ¿Qué pasa si es que ese entorno le está entregando esta información? E inclusive las cifras, pues, las cifras que no coinciden con el tema de la 20.000 detenidos, dice, imagínate lo que sería, 20.000 detenidos en los operativos, con el desborde que tenemos de los centros de rehabilitación social, sin estas detenciones. Imagínate cómo estaríamos ahora. O sea, 20.000 detenidos. Bueno, entréguenos la información completa para poder hacer verificación y poder ver si es que efectivamente la cifra es cierta, ¿no? Ahora, en la parte política, ¿tú le ves igualmente que hay una dificultad en este momento con el tema de la Asamblea Nacional, relacionamiento, esta agenda mínima que dialogan y que ya te mandan la ley de inversiones, y que habrá otra ley, que la seguridad social, las reformas del Código Laboral? La situación con la Asamblea no va a cambiar. Desde el primer día se sabía cuál era el panorama de la relación ejecutivo-legislativo. Se sabía perfectamente bien. Acá lo hemos mencionado en cada espacio en el que hemos tenido contigo. El Ejecutivo sabía que tenía 12 legisladores. Sí, pero ¿y en dónde queda el diálogo, pues? Pero yo hasta ahora me pregunto. Mira que se ha ampliado también allá un diálogo, una conversación, a ver qué hacemos. Hay que pensar en el país también, pues. Pero en este por caso. supuesto, pero ¿quiénes tenemos que empezar a forzar ese diálogo si de parte de las autoridades únicamente se actúa a conveniencia? En función de intereses particulares somos nosotros los ciudadanos. No podemos ni debemos cruzarnos de brazos, más aún cuando esos 137 señores y señoras que están sentados en el Palacio Legislativo están ahí en condición de representantes de los ciudadanos y cumpliendo un mandato. No es que están ahí porque son guapos o porque quieren hacer lo que les venga en gana y han recibido un cheque en blanco. Tenemos que empezar nosotros a pedir rendición de cuentas de estas autoridades y a exigir que actúen en representación de los ecuatorianos, no de sus caudillos ni de sus intereses particulares. Mauricio, permíteme, hay una inquietud ciudadana. Esta mañana en el 255-4090 está habilitado el 2546-108. Buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, licenciado. Reinaldo le saluda. Yo solo quiero opinar acerca del gobierno. Mire, ¿qué esperamos de tanta mentira que nos está dando? Si el gobierno, como presidente o los asesores, no le dan una buena imagen a él, dése cuenta que viene a decir que las mujeres solteras que tienen hijos por ahí, votadas por los esposos y tanta cosa, ganan $20 diarios. Por 30 días viene a decir que es $200. Dese cuenta la ignorancia que tiene nuestro presidente y los asesores. Eso es todo mi comentario. O sea, ¿qué esperamos de él? Un buen día, gracias, licenciado. Gracias también por la participación. 255-4090, 2546-108 está habilitado. Cifras y expresiones que no conllevan a la realidad, en este caso, Mauricio. ¿Hasta qué punto tú puedes esperar de la ciudadanía que de pronto no exista esta convulsión, que se anticipa por parte de algunos sectores? Cuando las condiciones se van dando, evitar que la ciudadanía se pronuncie, se manifieste, reclame, es imposible. Es imposible. Y acá no se trata como el señor que nos acompañaba en la llamada telefónica, simplemente, como algunos dicen, es un ejercicio de mala matemática. Yo diría que incluso es un ejercicio de desconocimiento de la realidad.
¿Cuántas madres en economía informal, madres solteras, como las que dijo el presidente, logran hacer esos $20 diarios? Yo creo que muy pocas. Si salimos de este rato a la calle, vamos a darnos cuenta que hay muchas personas en la informalidad que venden sus artículos en la calle o que están simplemente vendiendo alimentos o tratando de ganarse el pan de cada día. Le preguntas y te dice que probablemente hace de ganancia $10 y que esos $10 le sirven para alimentarse y alimentar a sus hijos. O sea, ya no es simplemente decir que es imposible 20 en un mes hagan 200, sino de desconocimiento, ¿no?, de la realidad de esa economía informal que tiene a un buen grupo de la sociedad. Y dentro de esa economía informal, tú estás viendo ahora que están también los hijos, las hijitas, los niñitos, viendo cómo ayudan, cómo sustentarse en este caso, ¿no? El asunto es complicado, pero por eso tienes razón en lo que dices, las cifras no cuadran. 11,000 millones de dólares de inversión es lo que se está hablando. ¿Dónde está eso? De oferta de inversión. Yo creo que hay que empezar a utilizar bien los términos. Hay perspectivas de que ese dinero llegue al país y genere fuentes de empleo, pero con la inseguridad jurídica que tenemos, con la poca credibilidad y confianza del gobierno, la oferta puede quedarse en eso, en oferta. Cuando cambian las condiciones, incluso tributarias de tanto en cuanto, cuando cambian las leyes a conveniencia de unos pocos, no de darle estabilidad a un sistema, y cuando tienes un gobierno que pende de un hilo con esos índices de credibilidad y confianza, la oferta podrá sonar interesante, pero yo me lo pensaría bien antes de traer dinero al país, pues. No hay las condiciones en este caso para buscar una recuperación, ideales, que vengan las inversiones. Hay que ser claros, nunca han sido ideales. La inseguridad jurídica, la inestabilidad política siempre han estado presentes, pero creo que hoy en particular hay que actuar con sensatez. No nos olvidemos que la economía no solo venía ya arrastrando una situación crítica producto de los temas políticos, sino que la pandemia hizo su parte, y que así nos digan que ya estamos recuperados, que se ha vendido mucho más, que se han hecho cosas excepcionales en materia económica. Que hemos vendido 140,000 millones, dicen, ¿no? En recuperación en ventas. Bueno, que en buena hora que sea así, pero hay que ver los resultados concretos en la vida diaria del ciudadano común. Porque no sacamos nada si ese número tan alto con el que se habla y se hace rimbombancia no corresponde a lo que estamos viendo en las calles, no digo únicamente de Quito, sino del país entero todos los días. Ahora, ¿cómo se logra reposicionar de pronto al gobierno en este intento quizás de escuchar a la ciudadanía? El próximo año se viene una posible consulta. ¿Qué es lo que va a decir la Corte Constitucional, que tiene ya tiempo, ya creo que es el día de hoy, que tiene que pronunciarse, o mañana, a más tardar, respecto a las preguntas planteadas en la consulta popular? ¿Esto va a servir para reposicionar al gobierno, para darle mayor institucionalidad en este caso, Mauricio? Personalmente lo dudo. Y yo creo que nos corresponde a los analistas, a los líderes de opinión como ustedes, a quienes tienen espacio y llegan a la ciudadanía, hablarle a los ecuatorianos con la mayor cantidad de información posible para que saquen sus propias conclusiones. El sacar a los militares a la calle, si es que esa pregunta se aprueba, o el aprobar la extradición de ecuatorianos vinculados a, como se dice, el crimen organizado, no va a solucionar la situación de seguridad de la noche a la mañana. Pero nos están vendiendo como que esa es la salida. Se nos dice incluso, más allá de la consulta, que no es consulta, es referendo, que el gobierno va a invertir 5,000 millones de dólares en la seguridad, pero que no pueden decirnos cuál es el plan, porque es información reservada. Pero miren, aquí está, pero no les voy a indicar el contenido. ¿Quién hace seguimiento? ¿No será incluso que esa cantidad de recursos a propósito de la seguridad o la inseguridad se vuelven un nuevo caldo de cultivo perfecto para la corrupción? Para esa gente que, por ejemplo, lo único que quiere es venderle armas, sistemas de inteligencia o de seguridad al gobierno nacional. De nuevo, la transparencia y la rendición de cuentas resulta vital cuando están de por medio recursos públicos que nos pertenecen a todos, y cuando hay un tema tan sensible como el que convoca la discusión, que es el de la inseguridad, que lamentablemente nos está matando cada día.
La seguridad volvió a ubicarse en primer lugar de las preocupaciones, de acuerdo a todas las mediciones que han realizado las encuestadoras. Pero no hay visión, incluso se manifiesta que hay poca inversión en la obra pública, que incluso en vez de aumentar se está reduciendo. Es decir, la reactivación económica que empezaría por generación de empleo tampoco tiene visos, doctor. Pero mira, Gustavo, qué simpático es escucharle al presidente en su discurso por el Día de Guayaquil, por la independencia de Guayaquil. Decir que este es el gobierno que más ha invertido en la historia. Bueno, cuéntenos cuánto, cuéntenos en qué, cuéntenos cómo. No lance simplemente una afirmación sin sustento, cuando de nuevo la realidad nos evidencia lo distinto, algo totalmente diferente. Tanto por atender en el sector salud, que por suerte lo vemos bien reflejado en notas periodísticas en prensa escrita, en medios radiales, en medios televisivos, para que el día de ayer en la entrevista escuchemos a un presidente atacando a la prensa, diciendo que los medios de comunicación, ya al más puro estilo de aquel presidente anterior al que criticamos algunos que se por sus criticaba, ataques ¿no? a la En este prensa, caso. al más puro estilo empieza a echarle la culpa de lo que pasa al periodismo. O sea, el problema del mal gobierno es que el periodista no comunica lo que el gobierno quiere que comunique. No. El periodismo está para verificar lo que el gobierno dice. El periodismo está para investigar lo que está sucediendo, y es gracias al periodismo que nos hemos enterado a propósito de este gobierno de situaciones tan simpáticas como las que han sucedido con un consejero ad honorem o con la situación del servicio de aduanas. Yo creo que eso no es menor. Así es que acá lo que necesitamos es más información, más transparencia, y no simplemente afirmaciones lanzadas de manera eufórica en un espacio de entrevistas para que la ciudadanía simplemente siga polarizada, como diciendo este es mi presidente o este presidente no me representa. Eso no nos lleva a nada. La tarea de generación de empleo, esa es la que está latente, pero hay posibilidad de tanta inversión que dicen 11,000 millones. ¿Por dónde empezaría para por lo menos que los ecuatorianos veamos? Porque lo que dice el Ejecutivo solamente está en discurso, y muy buen discurso. Sabe defenderse muy bien de todo lo que dice, de todo lo que supuestamente se hace, pero veamos la realidad, digamos, vamos por las recomendaciones. No, y va más que nada, como tú dices, Gustavo, por la realidad. Yo creo que a muchos, voy a referirme a la ciudad de Quito, nos ha sorprendido ver que sí, que nuevos negocios se abren en avenidas comerciales, en centros comerciales. La pregunta, ¿cuánto duran? Uh-huh. ¿Hay consumidores para esos nuevos negocios? Se está moviendo. Yo he visto muchos negocios abrir y cerrar en cuestión de 2-3 meses. La capacidad adquisitiva en la que resido. No da. Porque no da la capacidad adquisitiva. Porque, nos guste o no, hay un impacto en la economía, en el bolsillo del ecuatoriano, que no está en condiciones de mantener un ritmo de gasto como el que probablemente tenía antes de la pandemia. En los centros comerciales hay locales cerrados que no han logrado reabrirse, ni siquiera arrendarse después de la pandemia. Salimos a la calle. ¿Cuántos letreros ven ustedes en los edificios que dicen se arrienda, se arrienda, se arrienda? vende. Se vende. A 10 de agosto. Entonces, es un asunto simplemente ya de sentido común. Y para lograr que la economía mejore, no basta con anuncios oficiales. No basta con salir a decir tenemos ofertas de tanto o ya mismo vienen los inversionistas. Necesitamos que se genere un clima de estabilidad y de confianza para que esos inversionistas finalmente vengan. Y eso lamentablemente no lo está dando ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni la justicia. Porque la debilidad de las instituciones, el depender de la subjetividad, de lo que decidan las personas que se encuentran en el poder, el depender de ellos y no de la norma, no del respeto a la ley, es lo que hace pensar seriamente a otros inversionistas en decir, no, ¿para qué me voy a Ecuador si a pesar de cualquier las situación condiciones son mejor estoy en diferentes, ¿no? Colombia? Las condiciones son complicadas en el Ecuador, igual que Colombia les da más facilidades. Bueno, en todo caso, de pronto no estamos pecando de muy pesimistas. Me suenas a Pipo Lazo. No, pero no estamos en... Ya me vas a decir que ve el paisaje. Pero no estamos propiciando de pronto
este objetivo que podrían tener otros sectores políticos, en este caso, para buscar, quizás no desestabilizar, pero sí exasperar, en este caso, los ánimos en la opinión pública? Yo creo que aquí no estamos ni para ser pesimistas ni optimistas, estamos para analizar realidades. Y en función de ese análisis, entregar a nuestra audiencia insumos para que sean ellos los que saquen sus propias conclusiones definitivas. Acá no es cuestión de no estoy viendo el paisaje o no estoy viendo cuánto brilla el sol esta mañana. Lo que estoy viendo son realidades, realidades que son fácilmente constatables por cualquiera de ustedes saliendo a la calle. Saliendo a la calle, yo quisiera ver que nos digan que la situación de seguridad ha cambiado. Si yo me paro este momento en la avenida 10 de agosto con mi teléfono levantado, a ver cuánto me dura el teléfono en la mano. O a ver cómo a vista y paciencia de la Policía Nacional se cometen asaltos, crímenes. Con la UPC construida a diestra y siniestra en el país sin elementos policiales. Mira lo que pasó en Guayaquil con la oficial de policía Verónica Songo. Una mujer de 24 años atendiendo una UPC en uno de los sectores identificados como más peligrosos y bajo el control de grupos irregulares. Esa es la situación. Bueno, ¿Estoy siendo pesimista o estoy siendo momento realista? hay un proceso de formación de más policías, ¿no? De lo que se necesita en este caso. Y eso toma tiempo. Y nadie dice que eso está mal. Y eso se reconoce. Y en buena hora que podamos, al mediano plazo, contar con más elementos que le den seguridad a los ecuatorianos. La inversión de 1.200 millones que se anuncian, por ejemplo, en materia de seguridad, fortalecimiento de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Es un proceso y es un plan que debe presentarse al país, no que tiene que decirse, mira, aquí pero lo ves, es reservado. Y aquí está, confía en mí. No le estamos pidiendo al presidente que nos presente la estrategia de seguridad nacional, pero que nos presente datos reales de presupuesto, de cómo se va a invertir, para que nosotros podamos incluso vigilar cómo se está gastando la plata. No vaya a ser que después, cuando esos documentos reservados con el paso del tiempo se vuelvan transparentes y de acceso público, nos encontremos con sobreprecio en la compra de armas o nos encontremos con sobreprecio en los planes de fortalecimiento institucional. Hay que ser muy cuidadosos con estas cuestiones. Mauricio, permíteme, hay una inquietud en esta mañana, 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Un saludo felicitándole por el programa y al panelista también muy buenas sus opiniones. La verdad del país es que todo está complicado. Hablando de Estado, en verdad no funciona función ejecutiva, legislativa, judicial, Consejo de Participación Ciudadana. Nos podemos dar cuenta con contralores subrogantes, defensores del pueblo subrogantes que no tienen la capacidad de elegir siquiera un buen contralor. Y como digo, esto es un problema ya estatal que se sale de las manos. Escuchaba las de cuando le hacían en este caso de la señorita Bernal en asamblea, que la han politizado totalmente. Un asambleísta prácticamente peor que mamá tratándola de comandante general. O sea, ¿en qué país estamos? O sea, lo que deben ya procurar los asambleístas es dedicarse a legislar, a hacer leyes para que sirvan para el país. Igual el presidente, cambiar de asesores, o sea, nos toman como que el pueblo ecuatoriano es ignorante y no sabe las cosas que está pasando y quieren ocultar el sol con un dedo, y las cosas no son así, licenciado. La verdad que duele verle al país en esta situación, duele ver la migración que se está generando por toda la economía que está en decadencia, y sobre todo digo, si se hubiera la muerte cruzada y consulta popular, yo digo que se elegiría el presidente, un nuevo presidente, y que se cambie ya los asambleístas que no sean por elección popular, sino por concurso de méritos y oposición. Muchas gracias por su espacio. Muy bien, y felicitaciones. Gracias también por la participación a través del 255-4090, 2546-108 está habilitado. No hay estructura, digamos, en este caso, los cuadros necesarios con los que se podría gobernar por parte del gobierno. Esa respuesta la tiene el Ejecutivo. El presidente que nos dijo que venía planificando gobernar desde hace más de 10 años, que venía presentándonos un plan de gobierno que incluso con el paso de esos 10 años evolucionó en sus propuestas y en su trabajo. La respuesta está ahí. El plan de desarrollo tampoco se cumplió. Y eso es lo que dice la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es, nuevamente, hacer un llamado de atención al presidente para que incluso no solo piense en gobernar con sus amigos o con aquellas personas
que le dicen que todo está bien y le dan palmaditas en la espalda, sino que escuche un poco más a la ciudadanía, que vuelva a acercarse a las organizaciones sociales, a las organizaciones ciudadanas, a aquellos que hemos sido críticos y que no estamos acá para botarle flores, sino que además criticamos pero presentamos propuestas alternativas. En más de una ocasión al fundamental. Ejecutivo le hemos pasado propuestas. Para evitar este tema de este dejo de desestabilización, pues no en este caso. Y que no hay ningún dejo, o sea, y hay que dejar de ver fantasmas donde no los hay, Osvaldo, porque es muy fácil echar mano. Recuerda tú lo que nos decía el presidente, el triunvirato de la conspiración. ¿Dónde está? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que ya casi que todo estaba caído, que ya le iban? ¿Dónde está? Gobernar es poner los pies sobre la tierra, conectarte con la ciudadanía, escucharla y sí, ejecutar tu plan de gobierno como corresponde, pero sin temor en el camino, corregir tus equivocaciones. Escuchar a los demás, escuchar propuestas alternas, porque quien los gobierna no es dueño de la verdad. Tiene una verdad, y tiene una verdad que la pone a consideración de todos los ecuatorianos a quienes representa. Todos los días. A ver, hay otra inquietud en el 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos.